Calzado y mucho más, ubicada, no es de, sino ubicada en la ciudad de Girardot. ¿Listo? Universidad Piloto de Colombia, seccional del Alto Magdalena va junto. Soy la única que ve como toda la pantalla negra, profe, no te puedo ver. Ahí, ¿ves mejor? Ah, sí, ahora Ya, sí, profe. profe, ya. Universidad Piloto de Colombia, seccional Alto Magdalena. Acá es programa de ingeniería financiera y es facultad de ingeniería, lo que les haría falta, ¿listo? Facultad de ingeniería. Listo, profe. Y abajo programa ingeniería. Y abajo es programa, exactamente. Ingeniería financiera. Girardot 2021. Bueno. Acá es, bueno, pues sí, proyectos integrados, aunque ya en el momento que se presente sería trabajo de grado para optar al título de ingeniería financiera. ¿Listo? No es profesora, sino profesor, y en este caso ni siquiera es profesor, sino tutor. ¿Listo? Listo, profe. Ay, profe, disculpe. Con apellidos completos, siempre, ustedes también. Sí, aquí están, apellidos completos y arreglan acá la parte final. Tabla de contenido, bueno. Yo veo acá el documento. En algunos casos se tiene, no sé si acá esté 05. Si hay 05 en el párrafo. Sí, profe, es que Tiene eso que se ir. movía. El documento aquí, por ejemplo, mira, acá no está justificado. ¿Sí? A ver si está en 05. No estaba en 05, estaba en 1.25. O porque la justificación es 05 al inicio de la primera línea. ¿Listo? Bueno, profe. Gracias. En temas de forma, por allá abajo también estaba sin marcos de referencia, es un título 1. Tienen que revisar el tema de los títulos, marco conceptual. ¿Sí? Está quedando con la misma configuración de título 1 y título 2 y no es así. Listo. ¿No? Y capital de trabajo es un título, aquí no me hablan, bueno, ya ahorita lo empezamos a hablar de temas de forma, de fondo, pero si capital de trabajo es un título 3, pues tendrían que configurarlo de tal manera. ¿Listo? Nunca lleva 2 puntos. Profe, ¿Listo? ¿Sí? profe, yo tengo una pregunta. Ahí, por ejemplo, en ese marco conceptual, bueno, abajito, uno tenía que hablar, bueno, como dar como una pequeña introducción, o uno Claro. podía. Es Ah, ok, que porque necesariamente tienen que ustedes siempre, pues, sobre todo, por ejemplo, acá en el conceptual, eso está totalmente, que es un tema de fondo. O sea, marco concept, 2 títulos prácticamente sin tener nada de uno a otro, no, nunca lo vuelvan a hacer. Siempre debemos tener un párrafo que antecede ya al siguiente título. En este caso, el título 3, que sería el capital de trabajo. listo, Entonces, por profe, ejemplo, gracias. los siguientes conceptos nacen con el fin de poder representar o poder identificar cuáles fueron aquellos conceptos que se utilizaron para la gestión correcta del capital de trabajo en la empresa, de tal manera de poder dimensionar frente a la gestión que se tiene al interior de la empresa caso de estudio, cómo se va a poder determinar las entradas y salidas en cuanto a la gestión de capital de trabajo, a la gestión de inventarios, bueno, no sé, sería así como una introducción, un párrafo que antecede a los conceptos que vamos a ver. Bien. Bueno, profe, listo. Y tener en cuenta siempre cómo funciona el tema de los títulos. Nunca llevan 2 puntos. ¿Listo? Por eso yo les entregué el documento para que pudieran hacer de forma correcta esto. ¿Sí?
¿sí? Lo mismo las citas, así que las citas en este caso van, no, aquí no abren comilla en ningún momento, entonces no sé dónde inicia y dónde termina la cita. Entonces hay errores ahí que son ya de forma y que les pido que corrijan. Por ejemplo, acá sí, afirma emprendedores, no tengo fecha, no sé qué es, pero aquí abre, aquí cierra, exacto. Este que dice página 3, pueden dejar acá al pie de la Ah, cita. ok, ¿Listo? bueno. Bueno, Entonces miramos aquí. Bueno, en cuanto a lo que vi, es eso. Pero sí me acuerdo que ustedes me habían enviado esto y lo revisé antes también. Pero, pues el documento va bien como hasta por acá. Yo aquí después veo un documento eh, que no sé de qué empiezan ustedes aquí a hablar. Sí, aquí parece como que esto termina siendo de otra cosa, totalmente diferente a lo que se viene hablando. Parece como si hubieran eh, copiado y pegado de alguna investigación, porque pues precisamente está identificando cosas que no veo aquí frente a a que lo vienen relacionando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la primera fábrica de calzado que se crea es La Corona en la ciudad de Bogotá en el 1913. O sea, yo no entiendo por qué hablan, por ejemplo, acá en términos de historia, sí, en 1990, que con la llegada de César Gaviria, no sé por qué están trayendo cosas acá, como la evolución del calzado, la historia, ¿cierto? Desde 1995 y entonces un poco de cosas acá que no tienen relación a lo que realmente pues ustedes están centrando la investigación, ¿sí? Entonces, de aquí en adelante no vi nada más que sirviera para lo que ustedes están planteando dentro de la investigación. Ahora, centrados en lo que era lo que se estaba solicitando, y por ejemplo en los marcos de referencia, no tengo ni estado del arte, ni marco teórico, ni marco contextual, ni marco legal. El único marco que hicieron fue el marco conceptual, ¿sí? Aquí hay algunos conceptos que son relevantes para la investigación, pero no tengo los otros que incluso son fundamentales para poder abordar la investigación, ¿sí? Más que incluso el mismo conceptual, el teórico, precisamente me empieza a mí a determinar cuáles son aquellas teorías que yo voy a utilizar para poder desarrollar de forma correcta mi investigación. Y en ese orden de ideas, pues tengo que identificar si estoy hablando en la gestión de finanzas de corto plazo, ¿cierto? Que se habla en la gestión financiera de corto plazo, ¿sí? Y empezar a mirar esas bases teóricas acerca de la gestión financiera de corto plazo, cómo se dan esas finanzas en corto plazo, que tiene inmerso una correcta gestión financiera de corto plazo, porque hablar de capital de trabajo es hablar de unas dimensiones que están relacionadas con temas de inversión de corto plazo y de fuentes de financiación de corto plazo. Hablar de una correcta gestión de efectivo, de inventarios, de cuentas por cobrar, de inversiones temporales, de provisionamiento de gastos, de fuentes de financiación de corto plazo, el manejo de proveedores, de obligaciones financieras a corto plazo. Y digamos, ese conjunto de cosas, gestionar de forma correcta ese conjunto de cosas, pues deben hacer precisamente a través de una gestión financiera correcta de corto plazo que debe sustentarse en una base teórica, ¿sí? Y eso fue lo que ustedes no me colocaron acá en la investigación. pero ¿Cuál es la profe, base teórica que los argumenta? inventarios de proveedores Claro, abajo, los conceptos, pero no la teoría. Es que una cosa es decir el concepto, que es esto, que es la gestión Sí. de inventario, y otra cosa es la teoría para poder identificar de qué manera debo gestionar los inventarios. Son dos cosas diferentes que se complementan dentro de una investigación, porque acá está es el concepto de lo que es la gestión de inventario. Ahora llevémoslo ya a la teoría de cómo se gestiona correctamente el inventario. Eso ya tiene unos modelos, tiene unos esquemas, tiene unas fórmulas, ¿sí me hago entender? Entonces, eso fue lo que faltó. La teoría
que me permitan identificar cómo gestiono correctamente las finanzas de corto plazo. Porque acá solamente ustedes expresaron fue el concepto de lo que es la gestión de inventario, más no la teoría de cómo se gestiona correctamente cada uno de los apartados del capital de trabajo, la gestión financiera de corto plazo, ¿sí ven? Entonces, Sí. por eso les digo que aquí tenemos el marco conceptual, pero no el marco teórico, ¿sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, sí, señor. Bien. Por otro lado, el estado del arte tampoco lo vi, ¿sí? No veo acá cuáles fueron las investigaciones previas que ustedes hayan revisado que hablaran acerca del capital, de la gestión de las finanzas de corto plazo, de la gestión del capital de trabajo en las microempresas, ¿cierto? O en las empresas del sector comercial, y qué aportes tuvieron ellos en esa investigación, ¿sí? Es decir, eh, de acuerdo con las investigaciones que ellos realizaron, encontraron que para gestionar de forma correcta el capital de trabajo hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y esos aportes me sirven para nutrir mi investigación y empezar a consolidar lo que van a ser mis aportes frente a la empresa caso de estudio. No lo tengo acá, tampoco. ¿Listo? Tampoco veo el marco contextual. Estamos hablando del sector comercial, ¿cierto? Un sector comercial que pues tiene unas clasificaciones. Hay tipos de empresas del sector comercio. En este caso nos estamos centrando en el comercio de calzado, ¿cierto? En la ciudad de Girardot. ¿Qué tipo de calzado usan las personas en Girardot? ¿Cuáles son las tendencias? Eso es parte Profe, del contexto, ¿sí? pero tú solamente creo que nos creo, no sé si estoy segura. Tú solamente nos pediste los antecedentes, Ah, sí, porque les dije que marco no, sí, que se conceptual. les alargaba mucho la investigación. Sí, sí, No, tienes razón. pues, listo. Ujú. Pero bueno, en este caso también, que sí entonces debe aparecer en la tercera entrega, porque pues eso era porque estaban sobre el tiempo, pero en la tercera entrega sí deben hacer un marco contextual y en este caso entonces deben incluir esto que les acabo de mencionar. Si bien es cierto, estamos hablando del sector comercio, el sector comercio se subdivide en unas categorías, porque una cosa son víveres, otra cosa son prendas de vestir, otra cosa es calzado, ¿cierto? Que se comercializa. Y esas clasificaciones obviamente permiten tener como un contexto y caracterizar muy bien de lo que yo estoy tratando en mi investigación. Y vuelvo y repito, es diferente el calzado que se vende en ciudades cálidas al que se vende en ciudades frías, ¿cierto? Entonces hacer como una caracterización del contexto de lo que enfrentan ya las empresas de calzado, y en este caso pues donde está la empresa Caso de Estudio, en la ciudad de Girardot. ¿Listo? Entonces, de los marcos de referencia, que eran tres, me entregaron uno únicamente. Ahora, si me voy para el planteamiento del problema, el planteamiento del problema, pues correctamente ustedes empiezan a hablar acerca de cómo se viene dando la gestión comercial, por qué es importante hacerlo, ¿sí? Y cómo se viene dando esa gestión comercial y las principales necesidades que vienen haciendo a nivel nacional. Siempre de lo deductivo al inductivo, ¿no? Siempre de lo nacional a lo local. Entonces, cómo se viene comportando el sector, algunos datos, pero no veo, sigamos, hay información, ¿sí? Pero no la veo relacionada como se las pedí, en el sentido, por ejemplo, esto. El sector de la industria del calzado es uno de los sectores más fuertes de la economía colombiana, en el cual aporta empleo alrededor de 110.000, o con las cifras como las tienen que escribir. Yo les entregué también el documento donde decía cómo se describen las cifras, los porcentajes, ¿cierto? 110.000 puestos de trabajo en todo el país y aporta al crecimiento de la industria del calzado un 2,1% en el indicador del Producto Interno Bruto, según las proyecciones de las asociaciones colombianas de industria del calzado y cuero y manufacturas. Bien. Esto, esto yo lo veo más es como una justificación, parte de lo que les va a servir para la justificación, porque si ustedes leen este párrafo, muchachas, se están dando cuenta que aquí básicamente estamos hablando es de la importancia que tiene el sector del comercio
en Colombia, ¿cierto? Y en este caso el comercio de calzado. Si ustedes, cuando veamos justificación, pues van a relacionar lo que les voy a mencionar, pero en este caso aquí que estamos viendo, que el sector comercio o gestionar empresas que estén dentro del sector comercial es muy importante porque precisamente ellas aportan al crecimiento del PIB, ¿cierto? Y ya hay fuentes que nos están mencionando, pues el alto impacto que tienen ellas, estas empresas, pues en el crecimiento y en la formación de este indicador. Por tanto, aquí yo lo que estoy viendo es un nivel de importancia que justifica que yo haga la investigación, más no estoy dimensionando un elemento del problema. En este párrafo que ustedes encuentran acá, ¿sí? Ustedes no están, si ustedes leen este párrafo, ustedes no encuentran ningún elemento por el cual estén identificando el problema. Aquí no estoy viendo, por ejemplo, que las empresas del sector calzado no tienen, están quebrando, ¿cierto? El sector comercial están quebrando, o no veo acá, por ejemplo, que las empresas del sector comercial se están quedando con los inventarios porque no han podido vender, ¿cierto? O, por ejemplo, no veo Sí, acá que están teniendo pérdidas. Entonces, no veo elementos del problema, sino veo son cosas positivas, veo cosas a favor, que eso ya iría en la justificación. ¿Listo? sí, profe, es que, bueno, en nuestro caso, pues no encontramos tanta información del sector, o sea, como yo lo quería, o sea, lo queríamos enfocar como en el sector comercial, pero obviamente de calzado, ¿sí? Ujú. Igualmente comercial tampoco, porque ya era muy en general, ¿sí me entiendes? Pero bueno, Sí, sí, eso sí pero hay que toca. enfocarlo, hay que encontrar datos. Por ejemplo, esos datos, pienso que sobre todo las empresas que en los últimos años han quebrado, seguramente sí los hay, ¿sí? Profe, Segu- Problemas del sector comercial en cuanto a la gestión, o por ejemplo lo que ha pasado, algunos estudios que indican cuántas personas o cómo han caído profe, las ventas, no nosotras sé. escribimos eso en la investigación pasada de que hablamos de los problemas que teníamos, o sea, los problemas que tenía el sector calzado, pero tú nos dijiste que solamente lo hiciéramos mediante la gestión de capital. O sea, pues nosotros, o sea, creo que es falta de forma, creo que nos quedó mal. Pero ahí nosotros, como después de irse como de acuerdo a la investigación, nos damos cuenta que el sector calzado, la comercialización ha tenido un cambio radical por los presentes problemas que ha tenido la pandemia, cómo se ha modernizado, pues ahí ponemos como a la Junta Nacional, bueno, Andrés Ujú. él explicaba que el mercado dio un giro impresionante porque por los precios, comodidad, pues por nosotros hablamos pues ahí se comentó eso, pues para lo de, pues del cambio de inventarios, para saber cómo comercializar, ya que no tenía créditos ni nada. Claro, no, yo me centré, o sea, por ejemplo en este párrafo me centro que no hay datos que aporten al problema. En otros sí, por ejemplo en el que tú mencionas acá, sí, Jaramillo afirma que han tenido una disminución en la producción y en la venta a nivel nacional, sí, que oscilan entre un 38 y un 40% acumulada a julio, y que eso se explica por la contracción que tuvo el 25% del sector y que en el 2021 podían tener un crecimiento de por lo menos el 10%. Entonces, en este caso, estos, digamos, sí son datos que están relacionados con la gestión del capital de trabajo. O sea, este no, sí, este no. eso sería como lo Esto que tú, no, eso se esto no llama hace parte, justificación, ¿sí? sino podría ir dentro de la justificación, porque ahí precisamente es por qué es importante llevar a cabo esta investigación. Ah, porque es que si nosotros le aportamos a las empresas del sector calzado, ellas contribuyen al PIB y eso hace que pues se fortalezcan pues, la economía, que, etcétera. Entonces ahí empezamos a justificar por qué es importante llevar a cabo la investigación, ¿sí? Entonces, hay aquí datos que están relacionados. Ahora, yo les había mencionado a ustedes que la manera correcta para poder establecer eh, y ojo con esta cita también, que uno dice según afirma, no sé por qué eso está en negrilla, el párrafo empieza así, según afirma, no, tienen que, digamos, hilar muy bien de lo que están hablando.
Por otro lado, ¿sí? De acuerdo con una investigación o de acuerdo con ta, 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 quien afirma que, y ahí empiezan, ¿sí? La cita de forma correcta, si es así, si tiene más de 40 caracteres, tienen que mirar cómo se va con la comillas, alineado, tiene una disminución en el tamaño de la letra, o sea, todo tienen que mirar cómo lo hacen de forma correcta, pero nunca arrancar de esta manera, ¿sí? Pero aquí ustedes encuentran el dato de lo que él está presentando, algunas causas, pero no veo, por ejemplo, cuáles son como las consecuencias que tenemos, o por ejemplo, por qué ha caído la producción y la venta a nivel nacional, ¿sí? Porque yo veo acá el dato, pero no veo cuál es el análisis que se tiene entre causa y consecuencia acá de forma clara, que yo diga, por ejemplo, las ventas, o no sé si es que antes estaban hablando y lo tengan que relacionar con el tema de la pandemia, que supongo sea por eso, pero como no está hilado, pues no veo la relación, ¿sí? Si de pronto la causa es precisamente que yo empiezo a enfocar la investigación acerca del COVID, entonces aquí empiezo a identificar ya algunas consecuencias que trajo esta causa que es el COVID, ¿sí? Y eso tiene que quedar muy bien hilado, porque de esa manera yo logro identificar que la pandemia es la que ha generado pues que tenga ese decremento las ventas en el año 2020 y que se espere un incremento muy pequeño para el año 2021, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí leemos, dice, a finales del año 2019 los ingresos de la empresa en caso de estudio tuvieron un decrecimiento a raíz de emergencia sanitaria, pero a pesar de ello, según Jaramillo, no entiendo, gerente de Jovical, no sé por qué, si estamos hablando a nivel nacional todavía, porque me hablan de la empresa caso de estudio. No sé, ahí hay una información ¿Cuál trastocada. empresa Caso Arca, profe? Sí, mire, acá dice, a finales del año 2019, los ingresos de la empresa caso de estudio, supongo que entonces, pues si nombramos el concepto caso Ah, de ok. estudio, es la que estamos tratando, tuvieron un decrecimiento a raíz de la emergencia sanitaria, pero a pesar de ello, según Jaramillo 2020, gerente de Jovical, la reactivación ha sido lenta, pero aquí no estamos, él no habló de la empresa caso de estudio. Supongo que él habló en términos generales del sector, que es de donde venimos hablando aquí, esto del sector, ¿sí? No de la empresa caso de estudio. Todavía no hemos empezado a mencionar nada de la empresa caso de estudio. Entonces, no sé, ahí quedó mal redactado ese párrafo. El caso de estudio de la investigación se centra en la empresa de calzado que se encuentra ubicada en Girardot. Ta, ta, ta. El problema del caso de estudio eh, bueno, o el problema de la empresa se enfoca principalmente en la gestión del capital de trabajo, ya que esta empresa no cuenta con los registros financieros en el cual permite analizar la situación económica actual a corto plazo. Listo, primer elemento, no tiene registros financieros. Ese es el elemento. ¿Cuáles son las causas? Ya sé que el problema se llama la falta de gestión de capital de trabajo. El primer elemento de ese problema se llama no tener registros financieros. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de ese elemento? No lo veo acá. Dos, segundo elemento, no realiza inventarios. ¿Qué datos hay frente a la gestión de inventarios? ¿Sí? ¿Cuántas pérdidas se vienen presentando? ¿Cuántos hurtos? ¿Cuántos robos? ¿Cuáles son las causas entonces que han generado una baja gestión o una falta de gestión de inventarios? No cuentan con herramientas, no cuentan con capacitación o simplemente no se han tomado la molestia a la empresa de determinar cuáles son los niveles de inventario que deben
identificar, no manejan un stock, ¿cierto? Entonces, todo ese tipo de cosas son causas que se dan de este elemento, ¿sí? No realizan de forma explícita las ventas del día. Otro elemento, ventas, ¿sí? Lo mismo. ¿Qué ha pasado con las ventas? ¿Cada cuánto hacen el arqueo? ¿Qué errores se presentan a la hora de hacer el arqueo? ¿Quién realiza el arqueo? ¿Se hace de forma manual? ¿Se tiene que de pronto llevar un registro cómo? ¿En un cuaderno? ¿Cómo se llevan las ventas? O sea, ahí les quedaron muy, muy, muy cortas en los elementos, porque los elementos son fundamentales para yo poder atacarlos a la hora de desarrollar la investigación. Porque precisamente ustedes, si quieren mejorar la gestión del capital de trabajo de la empresa, pues ustedes se centran en mejorar entonces los registros de ventas, los registros de inventario, los registros financieros, la gestión de inventarios, la gestión de ventas, la gestión del efectivo, ¿sí? Pero porque ustedes ya han dimensionado dentro del problema cuáles son, con datos, cifras, información, causas, consecuencias de los elementos, el problema que tiene la empresa. Aquí en un solo párrafo, aquí en un solo párrafo ustedes determinaron todos los elementos, ¿cierto? Los compilaron en uno solo, pero me los dejaron solamente enunciados, más no me dieron datos, más no me dieron cifras, no me dieron estadísticas, no me dijeron cuántas veces sucedía, ¿sí? Cuáles eran las causas principales de que se realizara, por ejemplo, un arqueo y tuvieran errores, que es que se hace a mano, se hace con una tirilla, se hace con la calculadora. Todo eso son datos, es información o las causas que están generando que se presente de forma incorrecta, por ejemplo, la gestión de arqueo. ¿Cuánto tiempo tardan en hacer arqueo, por ejemplo? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tardan de hacer un inventario? Porque eso son cosas también que nosotros vamos a mejorar dentro de la gestión, no es solamente la parte financiera. Los tiempos también son importantes. ¿Cuánto tiempo tardan ellos en saber cuánto vendieron en un día? ¿Sí? ¿Cómo hacen ellos para identificar en la gestión de inventarios, por ejemplo, el producto que más rota? ¿Lo pueden identificar en estos momentos de acuerdo con la gestión que hacen? No. Ah, bueno, eso es otra consecuencia. ¿Sí? Entonces, todos esos cuestionamientos que tenemos acá dentro de cada elemento, seguramente les hubiera podido a ustedes formar un problema realmente que yo identificara que existe. Porque si yo solamente digo, no realizan inventario y es muy importante hacerlo, ¿cierto? No realizan de forma explícita las ventas, no tienen registros financieros, pues al final yo no dimensiono qué está pasando. Pero si yo digo, no, es que no registran los inventarios, no tienen claro cuáles son los productos que más se venden, cuáles son los que menos se venden, no tienen claro, por ejemplo, cuál es el stock que se tiene que manejar, no tienen claro cada cuánto tienen que hacer los pedidos, se demoran, no tienen o se demoran, por ejemplo, 20, 30 minutos en hacer un conteo de inventario, ¿sí? Se han presentado tantos robos en lo que va corrido del año, se han presentado de pronto tantos errores en lo que va corrido del año en el registro de inventario. Entonces, esos datos que están ahí, ¿cierto? Que sumado entonces a las causas, consecuencias, empiezan a darle más al problema. Y de esa manera podemos entonces establecer cuáles son realmente las cosas que están pasando dentro de la empresa caso de estudio y empezar, vuelvo y repito, a solucionarlas. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, profe, sí, señor. Sí. Sí, señor. Entonces, bueno, aquí vuelvo y digo, pues de lo nacional faltó abordar más temas relacionados con temas de la, pues si yo veo que está en cuanto a la gestión del capital de trabajo, yo veo que eso está relacionado netamente con la liquidez. Y si veo que está relacionado con la liquidez, puedo hablar, por ejemplo, en términos de endeudamiento a corto plazo en las empresas. Entonces, ahorita seguramente a raíz de la pandemia han salido estudios de qué tanto ha crecido el endeudamiento de las microempresas del sector comercial en el país, producto de no poder vender lo mismo, ¿sí? Puedo hablar, por ejemplo, de cuántas han quebrado,
que seguramente esos estudios sí pueden estar ahí. ¿Ven? Aquí hay, ustedes ya tienen algunos sobre el tema de la disminución de ventas. ¿Sí? Si de pronto no encuentro nada, por ejemplo, en términos de cuentas por cobrar o de inventarios, pero sí relacionados en el manejo de la liquidez. ¿Sí? Que tanto es, por ejemplo, vuelvo y repito, el endeudamiento, las ventas, todo lo que encuentren ustedes relacionados con ese tema, las pérdidas, los cierres, etcétera, a nivel nacional, para luego sí hablar de la empresa caso de estudio. ¿Listo? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Esos aspectos que espero mejoren para la última entrega. Sí, sí, claro, profe. ¿Listo? Profe, disculpe, Bien. otra pregunta. ¿En algún momento usted tendría tiempo para, aparte para una tutoría? Pues Sí, los nosotros, miércoles y los viernes. Les voy a los habilitar a Ah, todos los listo. grupos. Voy a sí, profe, dar por miércoles favor, y porque en serio viernes que espacio para eso. sí, para nosotros como irte mostrando si verdaderamente vamos por buen camino y no esperar como Ujú. hasta el final, que no estamos como organizando bien las ideas. Y pues tú, Y más que no, tienen forma de hacerlo porque esta empresa caso de estudio, sé que tienen un contacto directo para poder hacer preguntas y extraer la información. Fíjense, eso que yo les estoy mencionando acá, seguramente la empresa caso de estudio les puede dar a ustedes y decir, sí, mira, es que ¿cuánto tiempo tarda, por ejemplo, usted en registrar una venta? No, es que la venta me tardo porque tengo que hacerlo manual, tengo que registrarlo acá, tengo que... Entonces, tomo tiempos, Y eso, ¿cierto? o sea, la respuesta que digan, no, pues manual, uno lo tiene que también escribir Claro, ahí, ahí escribir. pero obviamente Entonces, no así, sino más no, pero para argumentar. el concepto manual también es válido cuando uno está hablando del problema porque precisamente lo que estamos buscando es una manera más eficiente de gestionar eso que se viene haciendo manual. ¿Sí? Entonces ustedes van a Ah, proponer ya listo. dentro de la solución del desarrollo del proyecto, pues alguna alternativa para desarrollarlo mejor. ¿Sí? Entonces, pero vuelvo y digo, o sea, el hecho que se presenten errores manuales, errores, vuelvo y repito, ya a la hora de hacer cuentas, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante que ustedes lo mencionen, relacionando el tema de la gestión del capital de trabajo, porque cuando uno habla de gestión, muchachas, uno habla en términos de eficiencia y de eficacia. Entonces, en términos de eficiencia, estamos hablando que la gestión no es solamente, por ejemplo, que me cueste más o que me cueste menos, sino también estamos hablando en términos de recursos, de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero gestionar de forma correcta el capital de trabajo, debo identificar que el tiempo es fundamental también dentro de la gestión. Por tanto, entonces me va a interesar cuánto tiempo tardan en hacer las cosas que están dentro del capital de trabajo. ¿Qué está dentro del capital de trabajo? Los inventarios. Entonces, ¿cuánto tiempo tardan en contar los inventarios? ¿Qué está? ¿Cuánto tiempo tardan en identificar cuál fue el producto que más se vendió, el que menos se vendió? ¿Cuánto tiempo tardan en identificar que tienen que hacer pedidos? ¿Cuánto tiempo tardan en... Sí, todo eso que está relacionado con temas de gestión en términos de tiempo, también va a ser muy importante que ustedes lo puedan en este momento como describir y más adelante, ya en el desarrollo de la investigación, sí ahí pueden formular algunos indicadores y colocar ya puntualmente los datos, ¿sí? Pero aquí pueden hacer una descripción, la empresa no tiene esto, no hace esto, no cuenta con esto, se demora tanto o se demora eh, en promedio 30 minutos, tanto tiempo en hacer esto, ¿sí? Entonces empiezan a contar eh, acerca de estos elementos que ustedes ya los identificaron acá, inventarios, ventas, registros, cuentas por cobrar. Por acá no veo otro elemento, por ejemplo, pago de obligaciones y gastos, ¿sí? Es cómo controlan ellos los gastos. Cuando tienen un control, llevan un control de gastos, de nómina, de servicios, de proveedores, cómo controlan ellos y cómo gestionan sus gastos. Entonces lo mismo, se hace de forma manual, no se tiene un control, no se cuenta con una planilla que permita identificar al menos qué pago se tiene que hacer primero o se hace de pronto en el día a día, más no se planifica. Entonces todo ese tipo de cosas hacen parte de lo que uno puede contar ahí, de los elementos.
y de lo que está pasando en la empresa. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Bien. Este segundo corte les queda entre 5. Bueno, profe, gracias. ¿Vale? Bien. Bueno, profe. Continúo con el grupo de Ani y Nicolás. Creo que Sebastián, buenas Listo, noches. profe. Juan, no sé si ya no lo veo conectado. ¿Se va a conectar o te ha Hola, dicho profe. algo? Señor, ¿Juan se va a conectar? no sé, profe. No. Pues la verdad me quedé sin WhatsApp y también estaba esperando a ver si estaban por grupos o entonces pues no sabía. Ya. Bueno. Igual, pues, busca hablar con él y pues para ver si se va a conectar o si no, pues te doy la retroalimentación. Solo a ti. ¿Listo? Bueno, profe. Bien. Ani y Nicolás, este es el trabajo de ustedes. Ya lo comparto acá. Igual, en términos de forma, voy a empezar a enunciar las cosas que tienen que mejorar. Empecemos por el logo. No sé por qué el logo acá aparece de marca de agua. No entiendo qué hace ese logo ahí. Un trabajo de grado jamás, ni en un anteproyecto, pues debe ir este tipo de elementos. ¿Vale? Nombres completos, con apellidos completos. Pilotos, nombres propios van siempre con la primera en mayúscula. Lo mismo acá, seccional Alto Magdalena. Seccional Alto Magdalena. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Financiera. ¿Listo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Ay, lo que tú estás diciéndole pues a mis compañeros, o sea, eso de logo nunca va en un anteproyecto. Ni en el proyecto de grado, no, Ah, jamás. ok, listo. Estas marcas de agua, no. Estos documentos no, dan documento blanco. Hoja no, blanca. Sin estas marcas de agua. ¿Listo? Bien. Empecemos por el problema de la investigación. Que abren ustedes la investigación, el problema con una cita. ¿Sí? Empiecen ustedes contando un poco de lo que es en términos generales el problema. Es decir, no arranquen con la cita, sino arranquen un poco con escrito de su autoría y ahí sí empiecen a mencionar algunos elementos que se tienen dentro del problema. ¿Listo? Cerca del 17% de las pymes falla porque no cuenta con un modelo de negocio adecuado. Se lo dijo Clavijo. No sé si la fuente no tenga año. Es un documento sitio web. Vamos a revisar la fuente. La fuente sobre todo habla del Canvas, más como un párrafo introductorio, pero bueno, también se puede tener en cuenta. Sin embargo, es muy importante verificar la información, ¿cierto? De dónde está hablando, porque no sé si estamos hablando de pymes en Colombia o si él está hablando de pymes en otro lugar. No sé si este autor sea
haga referencias acá en Colombia, que es donde me interesa centrar la investigación. ¿Sí? Sí, profe, el señor habla aquí en Colombia. Yo estoy viendo acá el blog, pero no logro identificar que él esté relacionando aquí eso. Entonces, por eso es muy importante siempre, muchachos, que en estos datos que nosotros estamos colocando provengan de fuentes donde yo pueda verificar realmente la información. ¿Sí? Entonces, si puedo de pronto corroborar con otras fuentes en donde realmente identifique que eso sí está pasando es acá en Colombia, pues mejor. ¿Listo? Porque si no, pues quedaría acá como, como entre sí, ¿no? Puede estar pasando en el país y la idea no es esa. Esto debido a que conlleva muchos problemas. Esto debido a que conlleva muchos problemas. Esto conlleva muchos problemas o esto debido a que, no sé, ahí quedó como mal redactado. Esto debido a que conlleva muchos problemas y es por lo general la percepción de los microempresarios y la de los clientes no coinciden. Y es que por lo general la percepción de los empresarios y la de los clientes no coinciden. El primero que se genera son problemas con la promoción y publicidad, sobre todo con lo que cuesta y que por lo general no se calcula dentro de la ejecución. Es frecuente el crear un punto de venta inadecuado o seleccionar mal el mercado objetivo, poner un precio inadecuado o incluso terminar con un producto mal diseñado. Gerente, pero no sé, aquí generando que la pérdida de clientes sea dramática y que los ingresos simplemente no fluyen. Aquí lo mismo, muchachos. O sea, yo les decía, cojan los conectores, ¿sí? Nunca me pueden iniciar un párrafo sin hilar. No quiero que me queden acá como que, y en algunos trabajos de grado que he visto, ya cuando he sido jurado, que parece que están hablando de cosas diferentes en cada párrafo. Entonces aquí hablan de una cosa, y en el segundo párrafo hablan de otra, y en el tercer párrafo hablan de otra, y pareciera que fueran 3 trabajos de grado diferentes. No, se supone que estoy hablando en consecuencia de unos elementos que están presentándose en las fallas dentro de un modelo de negocio. ¿Sí? El primero está relacionado en términos de promoción y publicidad. El segundo está relacionado, por ejemplo, en factores productivos. Entonces, eso mismo tengo que yo escribirlo de forma correcta de tal manera que todo me quede hilado. ¿Sí? Que yo lo que le voy a mencionar al lector es acerca de los principales problemas que a nivel nacional se vienen presentando en los modelos de negocio. ¿Sí? Y en este caso, pues que cerca del 17%, empezando por ese dato, pues no cuentan con un modelo de negocio adecuado. Dentro de los elementos que están de ese problema, se encuentra que primero están relacionados con temas de promoción. ¿Sí? Aquí, por otro lado, o asimismo, ¿sí? No sé, tienen que empezar a hilar muy bien la información, porque vuelvo y digo, si no les queda entonces como que están creando una cosa acá y este otro párrafo no tiene relación alguna con el anterior. Y si estamos hablando de un problema, en teoría todo el problema tiene que ir hilado porque es como un embudo, ¿no? Yo empiezo con un problema general y lo empiezo a aterrizar, ¿cierto? Empiezo a mostrar sus elementos a nivel nacional hasta que lo termino aterrizando en la empresa, pero siento o redacto de tal manera que todo está relacionado. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues para que mejoren esto, porque aquí arrancar con una cita, primero, no lo hagan. Y segundo, siempre debemos estar relacionando las cosas una con otra, un párrafo con otro, dándole un sentido de lo que estamos hablando. Entonces, si por ejemplo yo estoy acá hablando de otro elemento que está dentro de las fallas que tienen los modelos de negocio, pues tengo que mencionarlo. ¿Sí? Por otro lado, se presenta otro dentro de los elementos que también se carece dentro de un modelo de negocio a nivel, en las empresas de artesanías a nivel nacional, se encuentran los factores productivos. Entonces, ahí sí, durante el 2018, bueno, no sé, porque aquí no veo aquí, hablo de factores productivos porque pues veo que aquí decía 300.000 unidades productivas
Bueno, el 70% ya fracasan antes de los 5 años de creación. Entonces eso está hablando netamente en términos ya de de carecer en términos ya de planeación, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas y hacia dónde o cuáles, digamos, qué es lo que está originando esto? Porque este es el dato y la información. ¿Qué es lo que está originando esto? ¿Sí? Porque no entienden el core del mercado ni a quién quieren llegar. Entonces, este es el segundo elemento, el segmento. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Si yo ya organizo que aquí voy a empezar a hablar del segundo elemento llamado eh, segmento, pues entonces ya quedaría entendible para quien lo está leyendo y tengo que empezar a escribir desde el elemento, ¿sí? Menciono el elemento, menciono los datos y menciono entonces causas y consecuencias. Fue lo que les mencioné cuando estaban redactando, ¿sí? Entonces en este caso igual, el elemento es promoción, ¿sí? No tienen, por ejemplo, establecen precios inadecuados, y ¿cuáles son las consecuencias? Generan pérdidas de clientes eh, y los ingresos pues simplemente no fluyen, ¿sí? Entonces aquí yo tengo el elemento, tengo la información, de pronto no tengo datos, pero sí tengo información y tengo causas y consecuencias. Lo mismo tendría que yo empezar a hablar acá. Por otro lado, otro factor determinante a la hora de presentarse las fallas dentro de un modelo de negocio es la segmentación de mercado, ¿sí? Las empresas con grandes posibilidades están fracasando debido a que no tienen identificado quién es su core, quién es su cliente y asimismo hacia dónde quieren llegar. Ahí sí sale la cita. Durante el 2018 en Colombia se quedaron sin embargo, más del 70% fracasaron en medio de los 5 años. Entonces ya ahí encuentro un sentido de cómo estoy relacionando el elemento con el dato y la información. ¿Listo? Sí, profe, yo aquí estoy anotando todo lo que usted me está diciendo. Bien. Los enfoques de empresas de economía naranja representan un crecimiento del 10,3%. ¿Sí? Entonces, yo vengo acá hablando de modelos de negocio y aquí yo no tengo en este tercer párrafo ni idea por qué me empezaron a hablar de economía naranja. Ni idea. Si yo lo menciono en el principio del planteamiento del problema, ¿cierto? Entonces, la investigación se centra en los problemas que están teniendo las empresas de economía naranja en sus modelos de negocio. Ya sé que me están hablando inicialmente de los problemas en los modelos de negocio y seguido a eso me van a hablar seguramente de los problemas que tienen y los retos que tienen las empresas de economía naranja. Y para mí no va a ser entonces acá como pues un factor como que digo, bueno, aquí ¿por qué me están hablando de ello? Si se supone que están hablando es de los problemas de los modelos de negocio, ¿sí? En términos generales, porque acá nunca me hablaron, o de las pymes, nunca me hablaron de las que me van a mencionar, era relacionado con empresas de economía naranja. Si ustedes lo hubieran aclarado acá al principio del problema, entonces aquí yo ya encuentro que termino acá con los problemas de los modelos de negocio y seguido a eso entonces empiezo con la situación que viene atravesando las empresas de economía naranja, ¿sí? Entonces, por otro lado, ¿sí? Enfocándonos en las empresas de economía naranja, ellas representan, bueno, algunos datos acá importantes y empiezo a mencionar algunos problemas que se vienen presentando ya en el sector artesanal en Colombia, ¿sí ven? Profe, es que yo tenía la duda de anclar la economía naranja desde arriba, era por lo que ya estaba hablando muy en sí de los problemas del modelo de negocio. Pero ya como usted me dice que primero debo hacer como una introducción o un abarcamiento en cada párrafo, entonces ahí ya lo puedo, como le digo, anclar Sí. y luego sí empiezo como a hablar del tema, porque yo sí tenía como la duda ahí. Sí, aunque miren que estos datos que yo veo acá también están relacionados más, es como hacia la justificación, porque yo aquí hablo es
lo que representan las empresas de economía naranja en la creación de empresas, o sea, la importancia que tiene gestionar los modelos de negocio entre las empresas de economía naranja, y eso es justificar. Yo aquí no veo datos que estén relacionados es a los problemas que tienen eh, las empresas de economía naranja, datos que estén relacionados con los problemas de las empresas de economía naranja. ¿Sí? Representa el 15% de ocupación del sector manufacturero, ocupan 350.000 personas. Eso es justificar por qué es importante tratar con estas empresas, ¿sí? Que son muy importantes en temas de tejadura, de madera, cerámica. Colombia cuenta con gran opulencia artesanal en regiones, todo esto es justificación, ¿sí? Aquí yo no veo es datos centrados en los problemas de las empresas de economía naranja en el sector artesanal, claramente, ¿no? Porque es importante de las organizaciones gremiales, un 83% de la población artesanal del país no se encuentra gremiada, ¿sí? Entonces, no veo acá, sí, por ejemplo, que la mano de obra pues normalmente tiene un núcleo familiar, sí, pero no veo acá como datos en términos de la economía naranja en el problema, porque sí veo muchos datos que sirven cuando estén planteando la justificación. ¿Por qué es importante llevar a cabo esta investigación? ¿Por qué es importante aportarle a esta empresa caso de estudio? ¿Por qué es importante impactar ese sector? ¿Qué beneficios va a traer para el sector? ¿Qué beneficio va a traer para la empresa? Pero no veo datos relacionados con el problema. Y tienen que mejorar bastante en eso, porque eso es lo que les da a ustedes el peso de lo deductivo. ¿Listo? Profe, es que yo también tengo otra duda. Es que yo siento que al momento de plantear el problema me estoy quedando corta porque yo sí encontré información de modelo de negocio y ya en economía, cuando lo enfocamos en economía naranja, pues ya era como más representativo de lo que usted decía, porque es importante. Pero encontrar como tal falencias en empresas de economía naranja, no pude encontrar datos de ese tipo. Entonces yo estaba pensando que si se puede dejar el planteamiento del problema solamente relacionado con el modelo de negocio y pues aclarar que estamos trabajando con una empresa de economía naranja y ya en la justificación sin meternos más por ese lado. Pero no creo que no hayas encontrado, porque los datos que yo te mostré del planteamiento inicial que le hicimos al proyecto de investigaciones, que es de donde se deriva todo esto, tenían unos datos de situación problema de las empresas de economía naranja, ¿sí? Artesanales. Por eso te digo, si tú no los encuentras netamente de artesanías, te tocaría es mencionarlos a nivel general. Sí, porque yo sí encontré problemas en las empresas de economía naranja tecnológicas, en las de música, en las de arte, pero artesanías como tal no encontré. Y que sí, son parecidos a los que nosotros hemos identificado en la empresa Caso Estudio, pero pues ahí tenía también esa duda de que cómo va a poner un dato de un sector que no estoy manejando. Sí. Pero, por ejemplo, yo aquí acabo de descargar un documento del diagnóstico del sector artesanal que lo puso Artesanías de Colombia y me habla, por ejemplo, de que la población artesanal posee un analfabetismo del 17%. Profe, ¿se acuerda que nosotros teníamos eso en el informe pasado? Yo también tengo ese archivo y tengo uno que se hizo desde el gobierno y dijimos que ya no habláramos de alfabetismo porque pues nosotros no le íbamos a generar ninguna forma de ellos No, de... digo es que hay datos aquí, por ejemplo, en términos bueno, de acá veo es que tomaron esos datos, fue de ahí ese informe, lo que está escrito ahí.
Sí, o sea, yo me basé en 2 informes grandes y pues que eran como de relevancia, que era ese de usted que hice Artesanías de Colombia y otro que hizo como tal el gobierno colombiano. Esos 2 estaba mirando. Pero, por ejemplo, aquí nosotros íbamos a aportar en términos tecnológicos, y aquí dice, por ejemplo, que el 84% de la población artesanal usa de forma predominante herramientas con bajo agregado tecnológico. Ese es un dato importante que Yo creo dentro que del lo puse problema. arriba. Devuélvete un poquito a ver. Yo creo que puse eso, sí. Yo me acuerdo que sí miré esa parte. El término tecnológico en la producción alta del mínimo debido a que se sustenta netamente mensuales, manuales en el 84, herramienta como tecnológico. Bueno, ¿y ustedes por qué no me pusieron citas en todo esto entonces? Si esto ustedes están copiando y pegando. Ah, profe, a mí sí se me pasó seguro. Sí, Pues seguro se me se pasó les, porque yo sí me acuerdo que yo esa parte de tecnología sí me basé en el informe de allá. bueno, entonces si hay datos acá, ¿sí? Ya pongo aquí que me falta verificar citas. Entonces hay datos que sí les puede servir en términos de las empresas de economía naranja, los problemas que tienen ellos, ¿sí? Hay varios estudios acá que de pronto pueden sacar informes ahí y datos de la situación problema de ellos. Hay un informe de 80 páginas de Artesanías de Colombia también. Y que de ahí podemos identificar que están relacionados netamente con el modelo de negocio y empezar a extraer información que les sirva. Y Profe, otra eliminar pregunta. información que no sirve, como la que Sí, ya tiene bajar. toda esta de acá arriba. Ya. Profe, otra pregunta. Al momento de plantear el problema, había unas situaciones que pues, nosotros sabíamos que la empresa presentaba, pero su merced nos había dicho que teníamos que sustentarlo con cifras y decir por lo Sí. menos se demora tanto. Pues nosotros lo hicimos, pero nosotros lo hicimos especulativo. Entonces, por lo menos donde aparecen las rayitas rojas, fueron que con Nico hicimos como un tipo de diagnóstico y poníamos esas cantidades, ¿sí? Esos valores, pero por eso lo pusimos en rojo, porque eso tenemos que verificarlo con la señora al momento que hablemos o hagamos algún tipo de contacto. Sí, pero en la grabación, ¿qué datos? Porque ya mencionaba muchas cosas ahí dentro de la grabación. Sí, profe, o sea, ella mencionaba, por decirlo así, la idea y decía el problema que estaba teniendo, pero pues ya la Sí, señora nunca en la grabación entró a decir, no, es que sí, estamos tanto teniendo tiempo. esto. Ajá, eso fue lo que pusimos como en rojito. Bien. La cabeza. Sí, pues aquí sí es importante que ustedes, esto que ustedes están colocando ahí, como lo están haciendo, es correcto. Aquí yo no veo porque, o sea, en cuanto a decir que en promedio tantos clientes se han manifestado insatisfechos, ¿sí? Pero es muy importante, Ani, que lo mismo, el problema que está relacionado ya netamente con el modelo en la empresa caso de estudio, tiene que quedar identificado los elementos que se están tratando en cada parte del modelo, para de esa manera poder aclarar en la lectura que estoy hablando de temas relacionados con lo que anteriormente expuse en la medida de lo posible. Por ejemplo, si yo acá estoy hablando de que principalmente las empresas carecen o tienen problemas en cuanto a su promoción, a la no identificación de segmentos y demás, yo ya estoy empezando a mencionar algunos elementos dentro del modelo, que es comunicación o relacionamiento con clientes y el otro cuadrante que es segmento de clientes.
Eso mismo tiene que quedar redactado acá cuando yo ya estoy hablando netamente en la empresa caso de estudio, en donde estoy hablando acá, por ejemplo, ustedes empiezan a hablar es de, esto es en términos de que tardan, son temas de eh, actividades clave, ¿cierto? Que son los procesos productivos de la empresa. Y luego me hablan acá de temas de insatisfacción. Entonces aquí estamos hablando de relacionamiento con clientes, ¿sí? Y entonces acá ya me están hablando de utilidades, entonces me están hablando es en términos de ingresos. ¿Ve? Entonces mencionaron en un solo párrafo 3 elementos Sí, dentro del mismo párrafo, ¿sí? sí, señor. Y claramente aquí, si yo lo que quiero exponer es los problemas dentro del modelo de negocio de ella, pues lo que hago es empezar a identificar los problemas de acuerdo con cada elemento. ¿Qué problemas hay en el segmento? ¿Qué problemas hay en relacionamiento? ¿Qué problemas hay con la propuesta de valor? ¿Qué problema hay con los recursos? ¿Qué problema hay con las actividades? ¿Qué problema hay en los ingresos? ¿Qué problema hay en los costos? Y lo hago de forma hilada, pero separada, porque no puedo mencionar en un mismo párrafo 3 elementos y que me quede entonces acá todo escrito por encima, sin profundizar de qué manera se viene presentando el problema en cada elemento. ¿Sí es claro? O sea, nosotros ya estamos identificando bien lo que le pasa a la señora, ¿cierto? Solo es que debemos empezar a tomar elemento por elemento y empezar como a profundizar. Por lo menos que usted nos Exactamente. decía en ese párrafo, estamos mencionando algo de producción, estamos relacionando clientes y utilidades. Y lo Ujú. que se debe hacer es coger y hablar primero de la producción, luego ya en otro párrafo me centro en lo que son utilidades y en otro párrafo me centro en lo que son Sí, clientes. exacto. Es que ustedes tienen los elementos porque están marcados dentro del Canvas. Es decir, ¿cuáles son los elementos? Pues los 9 cuadrantes. ¿Sí? Quizás de pronto en el cuadrante de socios no voy a mencionar nada porque pues al final ese no es importante o no tengo forma de pronto de relacionar alguna situación, problema dentro de ese elemento. Pero de los otros sí, sí tengo que mencionar todos los problemas relacionados al elemento segmento de clientes, todos los problemas relacionados al elemento comunicación, relacionamiento con clientes, todos los problemas relacionados con términos de canales, ¿sí? Todos los problemas relacionados con términos de propuesta, todos con recursos, todos con actividades, costos e ingresos. Entonces, de esa manera puedo eh, realizar de forma ordenada la redacción por elemento, que yo aquí inicialmente ya empiezo a colocar que la empresa caso de estudio presenta una serie de problemas en su modelo de negocio que están determinados en aspectos relacionados con el segmento, entonces empiezo a mencionarlos nuevamente, ¿cierto? Y en términos generales, ¿qué impacto ha tenido esa carencia de modelo de negocio en la empresa? No ha permitido que crezca, si sigues en este momento la empresa pues Pero tiene una... con, como un párrafo, como un párrafo que recoja como todo, una conclusión, por Sí, decirlo porque en así, o este sea, tipo caso, conclusión al final. claro, claro, porque en este caso, fíjate que cuando uno no tiene un modelo de negocio claro, ¿qué ha pasado con la señora? La señora tiene en este momento problemas de crecimiento. En este momento ya no tiene claro si, e incluso ha visto comprometida su continuidad, ¿cierto? Entonces, esos ya son como consecuencias fuertes del modelo, de la carencia de un modelo de negocio que responda a la dinámica empresarial que tiene actualmente ella. Entonces, eso lo pueden mencionar iniciando y luego empiezan a mencionar esos elementos que empiezan a contextualizar el problema. Porque por acá yo abajo sigo con la lectura. eh, por ejemplo, bueno, aquí me hablan otro elemento que son el tema de las certificaciones, ¿sí? Me hablan de otro elemento, aquí creo que hablaban de pérdida de clientes, que un promedio del 15%, eso también, eso hace parte del elemento segmento, que ya lo habían mencionado aquí antes. Entonces, ahí es cuando les digo, tienen que organizarlo muy bien para que cada elemento quede identificando sus problemas y perdón, sí, sus problemas dentro del elemento y los datos, causas y consecuencias. ¿Listo?
¿Sí es claro, Ani? Espera que estaba anotando. A ver. Organizar donde Entonces, cada ustedes colocan, por elemento. ejemplo, acá, ustedes colocan, empiezan a hablar del elemento segmento, ¿cierto? De este elemento segmento es el elemento. De aquí vamos a colocar datos e información, problema, relacionado netamente con temas de segmento, en donde entran clientes, competencia, ¿sí? Ustedes ahí en el tema del semillero, pues han visto ahí unas cositas que les sirve para orientarse. Datos e información del problema. Y luego causas y consecuencias. Listo. Luego sigo con el segundo elemento, voy hilando. Entonces voy a hablar de relacionamiento con clientes. Lo mismo, datos e información problema. ¿Qué se viene presentando ahí? ¿Qué vienen haciendo mal ahí en ese segmento, en ese cuadrante? Luego, el tercer elemento, canales, lo mismo, datos e información, causas, consecuencias. Cuarto elemento, ingresos, y así sucesivamente. Voy hablando ya de cada uno de los elementos que están dentro del modelo de negocio y que actualmente pues ella presenta fallas en cada uno de estos elementos. ¿Sí es claro? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, para que lo mejores. Ahora, yo digo que no es tanto implementar, porque ella ya lo tiene. Que no lo haga bien es diferente, pero ella ya al menos tiene productos, sabe de pronto quiénes son sus clientes, que de pronto no les venda de la mejor manera es diferente, pero ya estableció algunas cosas dentro del modelo. Entonces no es implementar, sino pensaría yo es mejorar, fortalecer, ¿cierto? El modelo de negocio, que es lo que realmente nosotros estamos haciendo, es un fortalecimiento al modelo de negocio de la empresa caso de estudio. Entonces no es, cámbiame este verbo, sino es más como fortalecer. ¿Listo? ¿Cómo fortalecer el modelo de negocio de la empresa caso de estudio dedicada a la fabricación y venta de artesanías del sector? ¿Vale? Lo mismo en el título. Listo, profe. Pero tengo una duda. Entonces Ahí aquí sí no está sería bien que yo mencione. implementación, sino fortalecimiento en el título. Sí. Ahí ¿Listo? está bien que yo mencione el sector, ¿cierto? Sí, sí, claro. Sí, está Ok, bien. porque también tienen la duda. Bien. En cuanto a los antecedentes de investigación, los vi. Veo que hay buenas fuentes que hablan en términos relacionados del modelo de negocio. Sin embargo, yo veo acá el aporte presentado desde lo que eh, ellos obtuvieron dentro de su Sí, investigación, que te más presenta no las lo distintas enfocamos en nosotros. más no, exactamente, más no el aporte Sí, profe, yo centrado cuando como. Ujú. revisé ya era muy tarde para corregir. Ahora, si esto les queda así, busquen de pronto achicar lo que más puedan las columnas, estas 4, para que el aporte que tenga un espacio más grande y que no les quede esto así de largo, porque se ve mal presentado. Sí. Ay, Entonces, aquí pueden achicar mucho más temas de título, año, lo que más puedan para darle más espacio a aporte y que de esa manera pues el texto quede mejor presentado. ¿Listo? Entonces, sí, bueno, profe. aquí yo sigo viendo en los antecedentes igual, como que todos mencionaban esto, pero no tengo ahí como el impacto que tuvo En el proyecto, sí. el proyecto. Bueno, aquí en términos de modelo de negocio, ustedes empezaron a hablar de algunos que han hablado acerca de lo que es un modelo de negocio, cómo llevarlos a cabo, ¿sí? Que, digamos, centrados ya en el modelo de negocio, pero yo no veo aquí que hayan hablado del Canvas. O sea, acá en el marco teórico, ustedes están hablando ya de lo que es el modelo de negocio, pero nosotros, ¿qué nos interesa? La teoría del Canvas que habla
acerca de cómo realizar de forma correcta un modelo de negocio y adicional la teoría que habla de cómo fortalecer los modelos de negocio, que es diferente, porque el Canvas es una guía, pero resulta que nosotros estamos hablando ya de fortalecer unos aspectos relacionados con el modelo de negocio, ¿sí? Entonces, hay que tener y ampliar esa teoría, porque en este caso yo tengo que hablar, por ejemplo, de la teoría para poder realizar de forma correcta un proceso de segmentación de clientes, la teoría para Profe, poder establecer de forma correcta una propuesta de valor. ¿Sí, Ani? o sea que eran dos líneas de investigación, ¿sí? Porque Ujú. una era la de modelo de negocio y la segunda ya sería el Canvas y sus No, es que componentes. el Canvas es un modelo de Hace negocio. parte del modelo de negocio, porque Claro, si cuando hablábamos con Profe, Nicolás, ahí está Nico. sí, profe, qué pena, ¿me escuchan bien? sí. Profe, lo que pasa es que, digamos, no se puso como un subtítulo en el tema de modelo de negocios de Canvas, porque, bueno, no Canvas, porque dentro de la misma explicación del modelo de negocio parten muchas cosas del modelo de negocio de Canvas y ahí abajo incluso está todo el tema de los pasos a seguir y todo eso, lo que usted hablaba de la segmentación de clientes y demás, eso está ahí. Entonces lo que yo le entiendo es, hay que abrirle un aporte, como una segmentación aparte al Canvas siendo específicos y también hablar de lo que usted dice de las teorías para un buen desarrollo de, digamos, de todos los bloques, creo que se llaman Claro, dentro lo del que pasa es Canvas. que, claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta, vuelvo y digo que el Canvas nos está sirviendo desde guía para poder esclarecer cuáles son los aportes que tenemos que realizar en el fortalecimiento del modelo de negocio, ¿sí? Sin embargo, esa no es la única teoría que yo tengo que abordar, precisamente porque yo no estoy creando el modelo de negocio, sino estoy fortaleciendo el modelo de negocio. Y entonces el fortalecimiento del modelo de negocio me está indicando que yo tengo que hacer unos procesos dentro de cada bloque del Canvas, ¿cierto? Por ejemplo, tengo que empezar a realizar un fortalecimiento a la segmentación de clientes, ¿sí? Que ya realizar un proceso de fortalecimiento de segmentación de clientes es muy diferente a empezar a decir, a identificar quién es el cliente y demás. Aquí ya tengo que empezar a hacer esos unos procesos que van orientados, por ejemplo, a estudios de mercado, ¿sí? Estratégicos. Exactamente, estudios de competencia, estudios de oferta, estudios de demanda. Entonces, de esa manera yo tengo que empezar a hablar de términos teóricos que me permitan a mí hacer un fortalecimiento al segmento de clientes, ¿sí? Si yo hablo de la propuesta de valor, por ejemplo, yo tengo que mirar cómo fortalezco esa propuesta de valor. Entonces, tengo que mirar teóricamente qué es eso de propuesta de valor y cómo logro fortalecer teóricamente una propuesta de valor. Y asimismo, teóricamente tengo que empezar a hablar bien de los modelos de negocio, bien también del Canvas, pero sobre todo de los aspectos teóricos que me van a permitir a mí fortalecer el modelo de negocio, que es básicamente lo que ustedes están haciendo en el semillero. Fíjense que en el semillero ustedes están ahí fortaleciendo, entonces están llevando a cabo una serie de procesos dentro de cada bloque. Entonces en el segmento ya están hablando ya de hacer estudios de oferta, estudios de demanda, estudios de precios, estudios de... Sí, precisamente porque eso es lo que va a permitir fortalecer el modelo de negocio. Ahora tenemos ustedes, en este caso, para este proyecto les toca identificar qué teorías son las que se van a utilizar para poder llevar a cabo de forma correcta ese fortalecimiento. Y eso fue lo que les faltó. Sí, profe, y también por lo que en la formulación del problema teníamos implementar, entonces por eso es que no Ok, nos fuimos por el lado que usted nos decía, pero bien, ya como es fortalecer, sí, sí, tenemos que incluir esa parte. listo. Digamos, hay cosas gruesas en donde ustedes se pueden centrar. Por ejemplo, en términos de segmentos, en términos de propuesta, ¿sí? Eh, por ejemplo, en términos de factores productivos, para poder empezar a identificar cómo se fortalecen ellos. ¿Listo?
porque o si no Listo, les quedaría profe. un marco teórico muy grande, muy, Sí, eso le iba a muy decir, extenso. que quedaría muy Entonces grande si nos ponemos a hacerlo busquen los así. aspectos principales que se deban fortalecer para de esa manera poder empezar a identificar esas teorías. ¿Listo? Por ejemplo, en términos de costos, se ha hablado de costos por actividades, ¿cierto? Entonces la teoría en costos por actividades, ¿cómo dice que se debe realizar? Y teóricamente, ¿cómo se hace de forma correcta un costeo por actividades? ¿Sí? Teóricamente, vuelvo y repito, ¿cómo se hace de forma correcta entonces el uso de canales de distribución, etcétera? Dependiendo, digamos, esos aspectos de fortalecimiento, tenemos que empezar a mirar las teorías que se involucran en ella, ¿vale? Sí, profe. Modelo de negocio, muy bien, buen concepto. Economía naranja, el artesano, muy bien Listo, concepto. profe. Socios claves, no me parece un concepto que deban utilizar. Actividades claves. Bueno, actividades claves sí, propuesta de valor, relacionamiento con clientes, segmentación de clientes, canales de distribución, canales de comunicación, sí, o sea, son conceptos que están relacionados con el modelo de negocio. Ahí quedaron perfectos. Sí, dejen también el de socios clave. Quedaron bien los conceptos, bien usados, algunos generales y ya unos más específicos en el modelo de negocio. ¿Sí? Porque es que aquí es, vuelvo y repito, lo que le decía ahorita a Paula, que estos son los conceptos, aquí ya voy a ver es cómo teóricamente abordo los conceptos, que son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, para poder fortalecer el modelo de negocio en actividades claves, hay que hablar de establecer un mapa de procesos. Entonces, ¿qué habla la teoría acerca de los mapas de procesos y cómo se hace de forma correcta? Y así, en cada uno de ellos, empezar a identificar las teorías que me van a contribuir para poder fortalecer el modelo de negocio. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bien. La nota de ustedes es de 4. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bien. Juan, Sebastián, ¿qué pasó? Listo, profe, gracias. Sí, los que ya les entregué nota. Ah, bueno, me falta entregar las notas ahorita de De planeación. planeación. De una vez, si quieren, se las entrego para salir de eso. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, Juan. Profe, pues Sebastián no me contesta. Mm. Bueno, entonces voy a seguir con el grupo que está completo, Mónica y Laura. Les entrego notas de una vez. Ani 4 en planeación, Nicolás 3-4, Paula Capera 3, María José 3-8. Profe, ¿será que en la tutoría del viernes que les voy a solicitar, podemos mirar unas cositas también de planeación y de esta materia de una de los dos? Sí, claro. Listo, profe. Bien. Si quieren se pueden desconectar los que ya les entregué nota y les hice la retroalimentación. Bueno, voy con Mónica y Hasta Laura. luego. Gracias. Chao, Ani. Bueno, señoritas, ustedes me tienen bastante preocupado con el avance que me entregaron.
¿Por qué, profe? Porque no cumplieron con nada de lo que les pedí. Muchas cosas quedaron mal relacionadas. Y vamos a empezar a anotarlas acá. Empecemos primero en términos de forma. No entiendo por qué. Miren el documento que ustedes me entregan. No sé si a ustedes les parezca que realmente esta es la presentación que deba llevar un documento de anteproyecto. Miren estos espacios. No sé por qué van todo ese poco de cuadros. Esto fue lo que ustedes me entregaron. Fotos, 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 espacios, cuadros. Algo sumamente mal presentado. Sí. Creo que estaban viendo ya los documentos de avance de sus compañeros y han identificado que asimismo con el documento que les envié en Norma Zapa, cómo se debe realizar el estilo del documento de anteproyecto. Entonces, por favor, para que mejoren considerablemente esto, porque la verdad, pues no veo aquí el documento ajustado a este tema de estilo. Títulos, no sé, planteamiento del problema, no sé por qué todo en mayúscula, o sea, totalmente mal en el estilo de lo que se está abordando. Por otro lado, ya en términos de lo que me entregan, pues yo no encuentro una investigación centrada a un tema relacionado. O sea, yo veo acá que si bien es cierto, pues me están hablando en términos generales de las ventas y cómo han caído las ventas en el supermercado con subsidio, pero yo no encuentro acá es esto con qué lo están relacionando dentro de la investigación, ¿sí? Y es lo que les quiero preguntar, o sea, ustedes están identificando las ventas que tiene el supermercado con subsidio, pero ¿cuál es el tema de la investigación? ¿Relacionadas con qué? Con mejorar el bajo nivel de ventas del supermercado. Sí, pero por eso te digo, o sea, ¿relacionados con qué? Las ventas relacionadas con mejorar el nivel de ventas, ¿frente a qué están ustedes haciendo la investigación? Frente al mercado que hay alrededor de ellos, frente a la pandemia. Exactamente, puede que sea, por ejemplo, frente a la pandemia o y a la competencia. Yo le había dicho a Mónica, por ejemplo, que también lo pueden identificar frente a las reformas tributarias que se han presentado en los últimos años, cómo han impactado las ventas, ¿sí? Pero es que yo no veo nada de eso aquí dentro del planteamiento del problema. Nada, yo no veo acá, por ejemplo, si es en términos de competencia, yo no veo acá cuántos supermercados hay, cuánto vende cada uno, cuántos clientes atiende cada éxito, cuántos clientes atienden ustedes, que están relacionados con lo que quiero ver en términos de ventas, porque son elementos dentro del problema, ¿sí? Si es el elemento COVID, lo mismo. ¿Cuántas personas entraban? ¿Cuántas personas ahora entran? ¿Cuánto se vendía antes? ¿Cuánto se vendía ahora? No veo nada relacionado con términos en el planteamiento de datos que estén centrados al problema de la investigación. ¿Sí? No veo absolutamente nada frente a eso. O sea, yo sé que quieren investigar el por qué o cuál es el impacto que ha traído las ventas en los, en los resultados financieros del supermercado en los últimos años. ¿Sí? Pero no veo aquí centrado frente a qué causas y qué datos están investigando ustedes, porque no encuentro acá, vuelvo y digo, si son esos tres elementos
el COVID, el poder adquisitivo y la competencia, pues entonces tengo que centrar en datos que me empiecen a identificar eso. Si hablo del COVID, por ejemplo, entonces, ¿qué efectos ha traído los cierres? ¿Cuántas personas entraban antes de pandemia? ¿Cuántas personas entran ahora? De acuerdo con las políticas de comercialización del establecimiento, ¿cómo se viene impactando entonces las ventas del negocio? ¿Sí? Profe, pero pues eso estaba en las imágenes o sea, es que en las imágenes está la información de las ventas cuando inició el COVID, cuando antes ¿Y del tú COVID. crees que yo me voy a poner a mirar las imágenes y hacer y en las imágenes identificar lo que ustedes tenían era que escribir? No, es que yo estas imágenes me las salté así como lo acabé de hacer, porque eso es trabajo de ustedes, convertir esto en la información que se necesita para poder redactar de forma correcta el problema. Ah, bueno, señor, pues sí, nosotros, o sea, las imágenes son los datos que nos dieron prácticamente casi que específicos de las ventas antes, ahora, que ha Claro, sido durante este día. eso. Solamente, Entonces, como usted dice, no las pasamos escritas. exactamente. Es que eso es lo que digo, o sea, acá en la lectura del planteamiento del problema, que son únicamente estos dos párrafos, porque el resto de cosas son elementos que no pedí ni tampoco tendrían por qué estar. En estos dos párrafos no hay nada relacionado con los elementos del problema, nada. No hay datos, no hay información, no hay causas, no hay consecuencias de nada relacionado el por qué se han visto impactadas las ventas del supermercado. Acá no hay nada de eso. Que es el primer elemento que les pedí. El segundo elemento que les pedí, yo no sé esto, dinámicas comerciales del mes, madrugón, trasnochón, no sé esto, frente al problema o frente a qué están hablando aquí de esto. No sé esto Pues porque aquí aparece. eso es las dinámicas que tiene el supermercado para Ventas poder, y las estrategias que ellos utilizan. Pero es que mejorar. esto hace parte del problema. Pues eso hace parte prácticamente como de la solución del problema para disminuir el bajo nivel de Exactamente. las ventas que Entonces eso tienen. por eso, es que eso no hace parte del problema. Las dos cosas que yo les pedí fue planteamiento del problema con todos sus elementos, datos e información y marcos de referencia, estado del arte, marco teórico y marco conceptual. ¿Sí? Planteamiento del problema en donde usted identifica cuál es el problema. Ah, que en los últimos 3 años se ha presentado una caída, un deterioro en las ventas. ¿Cuáles son los elementos que se presentan dentro de ese problema? ¿Cierto? Entonces, una disminución de clientes, un aumento en la competencia, se presentó la pandemia, llegaron las reformas. Ah, bueno, entonces empiezo a tener unos elementos y a investigar sobre los elementos, datos, información y analizo causas y consecuencias de esos datos. ¿Sí? Y eso es lo que tienen que ustedes plantear dentro del problema. Estos datos, esto que ustedes tienen acá, ni diagnóstico, ni objetivos, ni dinámicas, ¿sí? Ni esto, desarrollo, ni estas imágenes están relacionadas con estas dos cosas que les estoy mencionando. Por ejemplo, acá, esto sí, porque aquí está relacionado a tendencias de la variación del mercado, ¿sí? Entonces aquí tenemos un impacto, por ejemplo, en el consumo masivo. Eso sí está relacionado con el problema, esto, ¿sí? Estos son datos del planteamiento del problema, que hablan precisamente, vuelvo y repito, de los clientes, el elemento clientes, ¿sí? Entonces, todo esto, PIG, no sé esto, de qué... Todo eso es de la empresa, profe, con subsidio, todo eso son. Todo eso. Entonces, aquí es donde ustedes tendrían que empezar a trasladar esto y redactar. Entonces, las consecuencias que ha traído la pandemia, las reformas, los clientes,
la pérdida de clientes y el aumento de la competencia se ven reflejadas, por ejemplo, en una disminución considerable en sus utilidades, ¿sí? En el año 2019, por ejemplo, las utilidades de la empresa reflejaban en promedio no sé cuántos millones. Ya para el año 2020 y lo que va corrido el 2021, las utilidades son de tanto y tanto, lo cual refleja un deterioro del menos 20%, 23% en la utilidad neta. Asimismo, la utilidad operacional se ha visto afectada, pero presentarlo, escribirlo, ¿sí? Escribirlo porque esto complementa el planteamiento del problema, ¿sí? El aumento de los costos también trajo como consecuencia que se disminuyera la utilidad bruta, de tal motivo que eh, para el año 2019 la utilidad bruta era de tanto, para el 2020 fue de tanto, eso fue un decremento, una disminución de tanto, ¿sí? Todo eso tendría que haber quedado consignado dentro del planteamiento del problema, entendiendo que hay 4 elementos, vuelvo y repito. El problema se llama ventas, ¿cierto? ¿Cómo se han visto? Y en este momento tenemos un problema serio frente a las ventas del negocio. Ahora, los elementos están pérdida de clientes, competencia, la pandemia, las reformas. Y empiezo a hablar de ello y luego empiezo entonces a identificar, una vez hablo de estos datos con información, causas y demás, el impacto que ha tenido esos elementos dentro del problema, que es lo que ustedes me están mencionando en estas gráficas, mostrando en estas gráficas. Las utilidades, cómo han caído, ¿sí? Cómo han caído las ventas por producto, cómo han caído, por ejemplo, el número o las tendencias, no sé, todos esos, digamos, esos apartados finales que empiezan a decir, es que existe un problema serio en la empresa, producto de esto, esto, esto y esto. ¿Listo? Cosa que ustedes no me entregaron. Fueron solo datos, solo gráficas, pero no veo acá. Y en cuanto a los marcos de referencia, pues no solamente hicieron el marco conceptual, ventas, marketing. Yo no veo acá conceptos, por ejemplo, como COVID-19. No veo conceptos como competencia. No veo conceptos como, por ejemplo, reformas tributarias y también lo van a incluir dentro de un elemento. No veo esos conceptos, no los vi. Y tampoco vi los marcos teóricos, ¿sí? Nosotros estamos hablando de las teorías que permitan entonces empezar a dar una planeación correcta a las ventas. ¿Cómo se hace eso? ¿Sí? ¿Qué teorías hablan acerca de la planeación de ventas? ¿Cómo se hace de forma correcta una planeación de ventas? ¿Sí? Y de esa manera empezar a identificar que si quiero realizar una planeación de ventas, pues tengo que aprender, ¿cierto? Nutrirme las teorías que me permitan a mí realizar de forma correcta la planeación de ventas para el supermercado, de tal manera que pueda contribuirle a ellos con un plan estratégico de ventas. Bien, pero teóricamente eso tiene unos lineamientos. Eso no es que yo lo haga, pues, con base a cómo crea que se deba hacer, ¿no? Hay que tener unos elementos teóricos. Y no veo tampoco el estado del arte. ¿Qué investigaciones anteriores se han hecho acerca de el impacto que ha traído estos elementos, o investigaciones que hayan hablado acerca de, por ejemplo, los planes estratégicos de ventas en las empresas, en las grandes empresas, porque estamos hablando de una empresa, pues una gran superficie, ¿no? Entonces, en este caso, empezar a mirar qué investigaciones, ¿cierto? Trabajos de grado, documentos corporativos y demás, hablan acerca de lo que estoy tratando en mi investigación. Cómo realizar de forma correcta esos planes estratégicos para de ventas para las grandes empresas, ¿cierto? Cómo puedo empezar a controlar los niveles de competitividad en las grandes empresas. ¿Qué investigaciones se han dado frente a eso? Tampoco aparece esto aquí. Entonces, pues, esta es la retroalimentación que les doy frente a lo que me entregaron. Grandes falencias en términos de forma y en términos de lo que se había pedido en fondo. ¿Listo?
Bueno, profe, gracias. La nota para este segundo corte es de 2.5. ¿Listo? Espero pues que entonces los resultados mejoren notablemente para el tercer corte, ¿vale? Gracias, profe. Bien. Profe, perdón, Sí, también quería hacer una preguntita, me disculpa, no es de esta clase, es respecto al trabajo de planeación. sí. Es de la empresa, pues, de Paulana, de Sebastián y mía, la de Coca-Cola. Ah, pero si quieres, en las tutorías que les voy a dar, ahí lo podemos abordar, porque ahorita me quedan los 15 minutos justos para poder atender a Juan y a Sebastián. Entonces le escribo de pronto para ver cuándo su merced tiene un espacio para una tutoría. Sí, 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 yo les voy a abrir espacio a cada grupo y ahí entonces nos podemos reunir para abordar concretamente con cada empresa los problemas que tengan. ¿Listo? Bien, ya se pueden desconectar. Y Sebastián y Juan. Entonces tenemos gestión del capital de trabajo, endeudamiento e liquidez. Bueno, aquí sobra, ¿no? Yo creo que y liquidez, como está relacionado con capital de trabajo, entonces es redundante. Ok, profe. Gestión de capital de trabajo y endeudamiento que se presenta en la asociación de bares, emite del colegio en la empresa caso no, eso está aquí mal, porque no es en la asociación de bares, sino es en la empresa caso de estudio. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer es netamente, o sea, solamente en la empresa caso de estudio. Entonces, gestión de capital de trabajo y endeudamiento en la empresa caso de estudio Barú, ubicada en Mesitas del colegio. ¿Listo? Así quedaría el título. Esto no lleva raya. Magdalena va junto a aquí, Alto Magdalena. Facultad de Ingeniería, Programa de Ingeniería Financiera, muy bien. Ahí, tutor, trabajo grabado para tal título de Ingeniería Financiera, muy bien. Aquí lo único es en la línea. Y Magdalena. Bueno, esto no lo reviso porque nosotros no hemos hablado todavía de la justificación. Vamos a hablar acerca del planteamiento del problema. Ustedes hicieron de forma correcta unos problemas que se vienen presentando a nivel nacional, producto precisamente de la pandemia en los bares, ¿sí? Entonces que a partir del 6 de marzo del 2020, se expidió un decreto donde se tomaba ley seca, ¿cierto? Unos decretos que hablan de unos horarios de confinamiento, y eso empezó a traer unas consecuencias severas en los resultados financieros de las empresas, de los bares, ¿sí? Eh, que cerca del 25% de los establecimientos tuvieron que cerrar, o sea, digamos que en términos generales aquí empezaron ustedes a identificar algunos problemas que se denotan en la empresa a nivel nacional. ¿Listo? Sin embargo, ya en lo que concierne a la empresa caso de estudio, yo tengo que hablar de unos elementos que están relacionados con lo que estoy investigando. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de gestión de capital de trabajo y endeudamiento, ¿sí? Yo podría entonces hablar, por ejemplo, de elementos como el manejo efectivo, de inventarios,
de cuentas por cobrar, del manejo de proveedores, de obligaciones financieras, de gastos acumulados, ¿sí? Y hacerlo de una manera en la cual se empiece a identificar y a entender por parte del lector que yo a él le estoy relacionando estos elementos que están relacionados con el problema de la falta de gestión de capital de trabajo y endeudamiento que tienen actualmente el BAR, ¿cierto? Que tiene actualmente la empresa Caso de Estudio, ¿sí? Entonces, es muy importante que el elemento se mencione para poder entender los datos y la información. ¿Listo? Por ejemplo, si yo estoy hablando acá, que en este caso, a pesar de que hubo una disminución del valor del arriendo, no se ha podido, los bares no han podido pagar, o el bar no ha podido pagar. Yo estoy hablando desde un tema, por ejemplo, de gastos acumulados, que hace parte del endeudamiento, ¿sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, aquí, bueno, aquí siguen hablando ustedes como de gastos acumulados, pero yo no veo datos acá relacionados, por ejemplo, con el manejo de inventarios del negocio. Profe, digamos, ¿de qué manera lo podríamos Sí, por o ejemplo, referir al tema así? sí, cómo se ha ido impactando, por ejemplo, la rotación de inventarios. Anteriormente, cuántas canastas se vendían, ahora cuántas se venden, ¿sí? Que eso hace parte de la rotación. Cuántos productos actualmente se les han perdido o han tenido que de pronto tener devolución precisamente porque no han podido sacarlos al mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas relacionados, por ejemplo, en términos de mantenimiento del inventario? ¿Sí? Que eso, por ejemplo, recuerden que el inventario no es solamente el producto, hay que también almacenarlo y sobre todo el licor requiere unos grados, por ejemplo, de tenerlo congelado, refrigerado, etcétera. Entonces eso empieza a generar gastos que no se pueden suplir precisamente porque no hay ventas. Entonces todos esos problemas de inventario, ¿sí? Están ahí o los deben ustedes identificar. ¿Sí? Sí. Lo mismo los problemas relacionados con términos de ventas. Entonces, ¿qué ha pasado con las ventas? ¿Cómo han caído las ventas? ¿Cierto? ¿Cuánto vendían antes? ¿Ahora cuánto están vendiendo? ¿Cuántos clientes atendían antes? ¿Ahora cuántos clientes atienden? ¿Sí? Todo eso Profe, está relacionado. digamos, a no tener cifras exactas, ¿cómo lo podríamos, o sea, No, esto sí les toca identificar? con cifras exactas porque precisamente ustedes están trabajando con una empresa Caso de Estudio, en donde yo les dije a ustedes que si van a trabajar con ella, deben necesariamente poder tener un contacto directo con la empresa para poder extraer la información que necesiten. Profe, ¿recuerda que le comentaba que ellos no manejan estados financieros? No, pero es que para saber, no, en promedio, el gerente estima que anteriormente llegaban al bar 70 personas y ahora llegan solamente 10. Ok, sí. Estiman que en promedio las utilidades estaban alrededor de tanto, ahora están en tanto. Pueden haber estimaciones por parte del administrador del negocio, que también las puedo relacionar porque es el concepto que él tiene frente a la gestión de su negocio. ¿Sí? Sí, con estimaciones. Ok. Ahora, exacto. Ahora, eso desde el punto de vista de los resultados financieros. Ahora, desde el punto de vista de la gestión, eso también hace parte del problema. Si vemos la gestión, pues él no gestiona de forma correcta. ¿Por qué? Porque no tiene estados financieros, porque no lleva un control o un registro de ventas, porque no tiene un control de entradas y salidas de efectivo, porque no tiene un control de los resultados finales, porque no tiene un control de pagos, ¿cierto? O de gastos, un manejo adecuado de proveedores, no tiene herramientas tecnológicas que le aporten frente a eso. Entonces ese tipo de cosas hacen parte también del problema dentro de la gestión que estamos hablando aquí en términos de capital de trabajo y endeudamiento. Ok. ¿Listo? Todo ese tipo de cosas les faltó mencionar acá porque ustedes solamente se centraron en datos de gastos acumulados, que hace parte del endeudamiento. Pero no mencionaron nada, por ejemplo,
cuánto le deben a los proveedores, cuánto le deben a los bancos, cuánto quedaron debiendo de nómina, cuánto quedaron debiendo de servicios, porque si estoy hablando de gastos acumulados y endeudamiento, pues tengo que mencionar esos datos, porque son los elementos que me van a permitir a mí identificar que existe un problema de endeudamiento. De acuerdo, profe. ¿Listo? Bien. Ya en cuanto al el estado del arte, pues hay unas fuentes aquí, bien, no veo, digamos, tengo el autor, la fuente, no veo es el título del trabajo, más que los objetivos, me hubiera gustado, o cámbienlo por el título del trabajo, que me da como, o le da al lector una referencia inmediata de qué es lo que me van a hablar. ¿Listo? Profe, en el título, que hacemos otra columna. No, quiten el objetivo y colocan Ok, el el título. título. ¿Listo? Ok, perfecto, profe. Entonces, lo mismo que le pasó al grupo de Ani. Me colocaron acá como los resultados que empezaron que de igual manera, pues en este trabajo empezaron a identificar la forma como se estructuran políticas de crédito, de cartera, sistemas de administración de riesgo, ¿sí? Pero no me mencionaron es el aporte relacionado con la investigación que ustedes están llevando a cabo. Entonces, ¿de qué manera este trabajo les va a contribuir para el trabajo que ustedes están realizando? ¿Cuál es el aporte que les dio ese trabajo a ustedes? Ah, es que ellos nos identificaron los lineamientos precisamente para poder crear las políticas de crédito o nos empezaron a identificar de forma correcta perfiles de riesgo. Si es que de pronto eso lo vamos a utilizar dentro del proyecto, no sé. Hay que identificar cuál fue el aporte, ¿cierto?, que dio este trabajo a mi investigación. Sumado a esto que están colocando, porque eso está correcto, pero sumado a esto, deben identificar el aporte para la investigación de ustedes. ¿Listo? Sí, señor. Bien. En cuanto al capital de trabajo, están relacionando, digamos, la forma correcta de realizar la administración o la gestión del capital de trabajo, ¿sí? Sin embargo, no veo acá, veo muchos conceptos de la administración del capital, pero no veo teoría. O sea, la teoría, cuando nosotros hablamos básicamente de un marco teórico, estamos hablando es precisamente de esos componentes teóricos o de esas teorías en las cuales yo voy a basar mi investigación para poderla llevar a cabo de forma correcta. Eso quiere decir que acá lo que debe consignarse es acerca de cuáles son las teorías que hablan acerca de la gestión del capital de trabajo y cómo se realiza de manera correcta una gestión de capital de trabajo. Entonces ustedes van y miran todos los libros y ahí dice, es que si usted quiere gestionar el capital, tiene que estructurar esto, tiene que diseñar políticas de esta manera, tiene que diseñar indicadores de esta forma, tiene que trabajar stocks en cuanto a temas de inventarios, tiene que manejar entonces unos niveles hacer unos flujos de caja, entonces ya le empiezan a decir las teorías que hablan acerca de cómo se administra de forma correcta el capital de trabajo, ¿sí? Y aquí este marco teórico les quedó muy corto, porque no veo acá esas teorías precisamente que estén relacionadas a qué tengo que hacer para poder gestionar de forma correcta el capital de trabajo. ¿Listo? Para que por favor lo amplíen. Sí, señor. ¿Listo? Y bueno, después veo como unos conceptos de razones, bueno, de COVID, asociación de bares, el riesgo de liquidez, yo no sé por qué hablan de riesgo de liquidez, bueno, pues sí, puede estar relacionado con el endeudamiento, sí, y de capital de trabajo en caso de que pues el endeudamiento produce eso, entonces sí, un buen concepto. Pero yo diría más de riesgo de liquidez, ahí sí pueden utilizar el concepto es insolvencia.
¿sí? Ese sería el concepto realmente que considero que deberían haber abordado acá. Capital de trabajo como concepto no, porque yo lo estoy utilizando es como teoría, no como concepto. Gastos acumulados sí, endeudamiento, inventarios, son conceptos importantes dentro de lo que estoy tratando. ¿Sí? La teoría se centra es en el capital de trabajo y en el endeudamiento. Entonces, ¿qué dice la teoría acerca de la gestión de fuentes de financiación de corto plazo? ¿Qué habla la teoría? ¿Cómo debo gestionar de forma correcta los proveedores? ¿Cómo debo gestionar de forma correcta las obligaciones? ¿Qué habla la teoría acerca de ello? ¿Sí? Y acá veo que los conceptos de endeudamiento, de inventarios, de COVID, de gastos y demás están bien relacionados. Entonces, es muy importante que mejoren eso en cuanto a la teoría, ¿vale? Profe, y eso ya serían libros, ¿cierto? Y digamos Libros, y puros y la libros. base de datos Sí, claro, la base de datos de la universidad serían o los que de están en otras bases de la datos que biblioteca. tengan. Exactamente. Teorías, Bien. libros, netamente. Profe, ¿y qué tanto de la teoría? O sea, cosas Lo que esenciales se que se vaya a deben usar, utilizar, ¿sí? claro, lo que se vaya a Ah, usar, ok, sí, exactamente. es a utilizar. Porque se va a hablar, para gestionar capital del trabajo se habla por muchas personas, muchos textos pueden hablar de diversas formas de hacerlo. Voy a consignar únicamente lo más importante de lo que digan los diversos teóricos frente a la gestión del capital de trabajo. De acuerdo, o sea, podemos unir varias, no solo de centrarnos Claro, en una, porque si ¿sí? por ejemplo me Sacamos lo sirve, que necesitamos. claro, porque si por ejemplo me sirve las teorías que dice este autor frente a la gestión de efectivo, pero otro habla de una mejor forma frente a la gestión de inventarios, pues no me voy a quedar con el mismo autor. Necesariamente abordo muchos autores porque todos me van a empezar a dar teorías diferentes, pero que me van a permitir a mí unificar para poder gestionar de forma correcta el capital de trabajo en la empresa y de esa manera lo hago de forma correcta. Sí, señor. ¿Listo? Bien, entonces estos son los aspectos que tienen que mejorar para el próximo corte. Eh, para este segundo corte la nota les quedó en 4. ¿Listo, muchachos? Perfecto, profe, sí, señor. Profe, digamos, ok, digamos ya el acercamiento que ya tengamos que hacer para este corte sería respecto a las estimaciones que el señor dueño pues haya observado y pues que durante la cuarentena y ahora. Bueno, durante el inicio y ahora. Sí, Para vamos. complementar lo del problema, ¿me Sí, digamos, hablas? el Sí. acercamiento de lo que teníamos que hacer Antes para de este la corte. pandemia, ¿cuánto? No, para mejorar en Antes. este corte, sí, lo que les mencioné. O sea, No, en el no, problema, por digamos, ejemplo. el acercamiento con el señor, o sea, digamos que tendríamos que ir a hacer, digamos así, a la empresa. Esas estimaciones, Aparte de ¿verdad? lo que les mencioné, no, ya nada más porque ya ahorita lo que viene es la justificación, los objetivos y la metodología. En este momento ustedes no tendrían que hacer ninguna implementación ni empezar a mejorar nada de eso porque ya hace parte del desarrollo. Entonces no es necesario considero que no va a ser necesario que hagan un segundo acercamiento en la empresa. Bien, de acuerdo. ¿Listo? Sí, o sea, de todas maneras, pues yo, pues cuando voy a trabajar, paso cerquita ahí, entonces siempre le digo. Sí, si es necesario, pues en este momento sí va a ser necesario, pero para lo que concierne al tema del planteamiento del problema. Pero ya para justificar, para la metodología y los objetivos, considero que no va a ser necesario Otro eh, acercamiento. otro acercamiento y si es así, pues igual, pues como tú dices, de pronto tienen la posibilidad ahí de hacerlo. Bien, Y ya saben cómo. Listo, muchachos. listo, Eso es profe. todo. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien. Bueno, Feliz profe, noche. feliz semana. Igualmente. Gracias. Chao, Juan.